Muy bien, entonces seguimos con nuestras conferencias, como está programado el día de hoy. Informarles que en la sala 1 tendremos endodoncia a partir de este horario y en la sala 2 está ortodoncia. También comentarles que si ustedes quieren estar en las dos salas, pueden abrir sus dos pestañas en la computadora o en su ordenador y simultáneamente pueden estar viendo una u otra conferencia sin ningún problema. ¿Está bien? Ahorita seguimos con endodoncia. Tengo el gusto, el agrado de presentarles a la doctora Lilian García. Lili, como la conocemos, es residente del segundo año de la maestría de endodoncia y ella se egresó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en República Dominicana. El día de hoy nos va a dar una plática acerca de cómo abordar las perforaciones a nivel radicular en endodoncia. Creo que va a estar muy interesante. Y bueno, Lili, el tiempo es suyo. Bienvenida y muchísimas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias, doctor Kenneth. Buenas tardes, doctores. Vamos a presentar el caso. Bueno, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el caso clínico abordaje de una perforación radicular en endodoncia. Primero vamos a empezar a definir lo que es una perforación. Como podemos observar en la imagen de CBCT, una perforación, de acuerdo con Rostein y Simon, colaboradores, ellos definen una perforación que va a ser una comunicación tanto patológica como iatrogénica, que va a comunicar el conducto radicular con los tejidos perirradiculares. Esto va a comprometer tanto los tejidos del periodonto como la viabilidad del diente. Se ha reconocido que el éxito del tratamiento de estas perforaciones endodónticas depende principalmente de un adecuado control de la infección. Trupp y colaboradores, ellos clasificaron las perforaciones endodónticas en base a los factores del pronóstico. Tenemos un pronóstico bueno y en el lado izquierdo del esquema y un pronóstico malo o pobre del lado derecho. En el pronóstico bueno tenemos las perforaciones laterales. Nos habla de una perforación reciente. De acuerdo con Trupp, una perforación reciente es una perforación que se realizó en la misma cita y que si esta se trata inmediato bajo condiciones asépticas, este va a tener un buen pronóstico. Una perforación pequeña se refiere a una perforación que es realizada con instrumentos número 20 o 15, y estas van a estar en el buen pronóstico. Estas se van a dar coronoapical. En las perforaciones del mal pronóstico tenemos una perforación antigua. Acá ya tenemos un establecimiento de una infección y se refiere a que estas no son realizadas en la misma cita, sino ya hay aquí bolsas periodontales y tejido de granulación. En cuanto a una perforación grande, estas se refieren a perforaciones que son realizadas al momento de preparar el espacio para postes. Estas perforaciones van a resultar en un daño significativo de los
de los tejidos tisulares, también va a tener la probabilidad de una infección de la saliva, de microfiltraciones. Esta va a ser mucho mayor. Estas perforaciones van a estar en el mal pronóstico. Las perforaciones de la furca, estas van a estar también en el mal pronóstico, como podemos observar en el esquema, porque estas generalmente van a estar cerca de la cresta alveolar. Mientras que las perforaciones laterales, estas son, pueden darse coronal o apical. Acá tenemos un esquema de las alternativas de tratamiento de estas perforaciones endodónticas. Tenemos el tratamiento endodóntico no quirúrgico. Este se realiza cuando se logran los objetivos del tratamiento sin cirugía. Tenemos la otra alternativa de este tratamiento, sería el quirúrgico. Y esto es cuando no se logran los objetivos del tratamiento sin cirugía. La otra opción para las perforaciones endodónticas es la extracción. Esto se realiza cuando tenemos ya un pronóstico desfavorable. En cuanto al seguimiento, este se puede considerar cuando no es probable que las condiciones endodónticas empeoren. A continuación vamos a presentar diversos escenarios que nos pueden llevar a una perforación. Como podemos observar en la radiografía, podemos observar una separación de instrumentos de un molar inferior. Esto es algo que nos puede suceder y debido a que presenta esa curvatura, esa complejidad, al momento de separar, de tratar de sacar ese instrumento separado, podemos hacer descastes y así nos puede llevar a una perforación en banda. En el siguiente escenario tenemos la preparación para postes. Esto nos puede llevar a una perforación, así como también la remoción del mismo. Como podemos observar en la radiografía, la estructura remanente, la interfaz entre la dentina y el material sellador. Al momento de remover podemos hacer tanto la perforación en corona o en el conducto. El siguiente escenario es a la hora de explorar los conductos, como podemos ver en la imagen derecha, también durante los procesos de instrumentación. El siguiente escenario es localizar los conductos. Si no contamos con las herramientas adecuadas, podemos hacer descastes innecesarios que nos puede conllevar a una perforación. En el siguiente tenemos cuando se presentan conductos calcificados. Como podemos observar en la radiografía, aparte de esa calcificación del conducto, tenemos en el tercio apical una curvatura y al momento de permeabilizar este conducto nos puede llevar a una perforación. Y otra de las panoramas o condiciones que nos pueden llevar a una perforación es en los procesos restauradores. Y estas son todas las escenarios que ya vimos en fotografías que nos pueden llevar a una perforación de acuerdo a Tesis y Rosen. Luego tenemos que el riesgo para que ocurran estas perforaciones es mucho mayor en pacientes adultos porque vemos que en esto se presentan variaciones anatómicas, fisiológicas, patológicas, factores relacionados con la edad, como la deposición secundaria de dentina. Acá vamos a tener ya conductos estrechos y cambios morfológicos en el conducto radicular. Como podemos observar en la imagen, de acuerdo a Tesis y colaboradores, la prevalencia de estas perforaciones es mayor
en los molares inferiores, como podemos observar la complejidad que presenta en la radiografía del lado derecho. Y esto es debido a curvaturas, a la configuración o a la morfología que presenta el conducto radicular. ¿De qué herramientas nos vamos a valer para diagnosticar una perforación? Va a ser muy importante la visualización con un microscopio. Este nos va a brindar la identificación, ubicación e iluminación de la perforación endodóntica. Otra herramienta sería el sondaje periodontal y el sangrado espontáneo. También tenemos el análisis radiográfico. Esta nos va a guiar en cuanto a la ubicación, a la extensión a estructuras adyacentes. Acá incluyen la fistulografía. Otra herramienta con la que contamos para el diagnóstico de las perforaciones endodónticas es el localizador apical. Este nos va a permitir, nos va a alertar tempranamente de que existe una perforación en el conducto radicular y por ende nosotros podemos evitar a que se dé la extrusión tanto del material obturador como la solución irrigadora. De acuerdo con Silva y colaboradores, ellos evaluaron el biomaterial llamado biodentín, que este se utiliza para la reparación de perforaciones y ellos concluyeron que este material es citocompatible. Como podemos ver en el esquema del lado derecho, tenemos su presentación tanto en polvo como en líquido. Este autor, Mancino y colaboradores, ellos en su estudio evaluaron perforaciones, pero estas eran antiguas. Acá ya la pieza tenía bolsas periodontales, ya había un tejido de granulación. Ellos, para tratar estas perforaciones, ellos utilizaron utilizaron magnificaciones, materiales biocompatibles, instrumento rotatorio. Ellos utilizaron el sistema ProTaper Next y utilizaron este biomaterial, el biodentín, porque es biocompatible, osteoinductivo y tiene características de manejo eficiente. En cuanto a los resultados que ellos obtuvieron de la efectividad de este material, ellos reportaron una tasa de éxito de un 94%. Ellos lo que hicieron fue, como podemos observar en el esquema A, luego de la instrumentación, ellos colocaron puntas de papel absorbente con un taper grande. Este lo hicieron con el objetivo de no contaminar el biodentín, el material con que iban a sellar la perforación. Luego ellos con una espátula llevaron ese material hacia la perforación y luego ellos tomaron un microbrush y con ese les ayudó para compactar el material en la perforación. Cabe destacar que cuando una perforación era muy cerca del tercio apical, ellos preferían sellar tanto el tercio apical como la perforación con biodentín. En cuanto a la frecuencia, de acuerdo con este estudio, la frecuencia es mayor en los incisivos, en un 20%, un 40%, seguido de los premolares y luego le siguen los molares y por último están los caninos. En cuanto al tercio dental más afectado de estas perforaciones, de acuerdo con este estudio, tenemos que es el tercio medio, seguido del tercio cervical, el tercio y seguido del tercio apical. Bueno, y ya entramos a lo que es el caso clínico. En los datos del paciente, la edad del paciente, 34 años, el sexo masculino, de acuerdo a lo que refirió al paciente, se clasificó como paciente ASA 1.
Este fue referido para tratamiento de conductos radiculares de la pieza 2.1. El motivo de la consulta, en palabras textuales del paciente, me mandaron a la clínica para tratamiento de canales. En cuanto a los hallazgos subjetivos, la historia del dolor, el tipo de dolor fue provocado, de corta duración y localizado. En cuanto a las pruebas diagnósticas, el sondaje fue fisiológico, las pruebas al frío y al calor fueron negativos, a la palpación y a la percusión negativos. En cuanto a los hallazgos radiográficos, podemos observar la pieza 2.1 con una restauración deficiente y la perforación mesial. Tenemos la imagen del CBCT. Y acá presentamos el video del CBCT, donde nos va a guiar dónde está ubicada la perforación y si hay algún daño a estructuras adyacentes. Justamente en ese punto podemos observar la perforación. Acá tenemos un corte sagital de la pieza 2.1, donde podemos observar la perforación endodóntica en el corte axial. Y acá en otra imagen del CBCT. En cuanto al diagnóstico pulpar, es un diente previamente instrumentado. En cuanto al plan de tratamiento de conductos radiculares, se procedió a realizar el diagnóstico, la remoción del material provisional y la conductometría. Acá tenemos el aislamiento. En cuanto a la conductometría, fue de 13.5 milímetros. Primero, en cuanto a la preparación biomecánica, se inició con una lima manual número 15. Como podemos observar en la radiografía, la primera fue el primer intento donde tratamos de permeabilizar el conducto, pero nos fuimos directo hacia la perforación. Ya en el segundo intento ya se retomó la vía original. Luego de haber iniciado con la lima número 15, seguimos con el sistema ProTaper Next. Este es un sistema de níquel titanio, tiene una fase M-Wire, es un sistema con un taper progresivo. Como podemos observar, vienen 5 limas de la X1 a la X5. Acá solo tenemos hasta la X3. Como podemos observar, la X1 en el milímetro 3 tiene un taper 5, luego la X2 tiene un taper 6 y la X3 tiene un taper 7. Este sistema también trae una lima que se llama XA y esta es una abridora que se inicia para un preensanchamiento. De acuerdo con las instrucciones del fabricante de este sistema, se debe utilizar a 300 revoluciones por minuto con un torque que va de 200 y se puede ajustar hasta 520. Esto es en base a la experiencia que vayamos teniendo con este sistema. Y de acuerdo a las instrucciones del fabricante, se debe de hacer una presión leve hacia apical y no importa el diámetro del conducto, la longitud del conducto, la curvatura del conducto, esto no importa, siempre se debe de seguir la secuencia. En este caso, como ya habíamos realizado la permeabilización y con la lima manual número 15, iniciamos con la X1, seguimos con la X2 y finalizamos con la X3. En cuanto al protocolo de irrigación, se utilizó clorhexidina al 2%, seguido de ácido cítrico al 10%, luego clorhexidina, lo activamos al 2% y seguido de alcohol al 90%. Luego se secó el conducto con puntas de papel absorbente.
En cuanto al procedimiento endodóntico, se realizó la obturación del conducto, se selló tanto la perforación como el tercio apical con este material biodentín y luego esperamos que este fraguara. De acuerdo a la literatura, el tiempo de fraguado es, unos reportan 9 a 12 minutos, otros de 6 a 10.5 minutos. Ya después de que el material esté fraguado, pusimos el cemento AH+ y sellamos el conducto con un material, con una gutapelcha termoplastificada. Este sistema, que se llama MAP System, consta de 3 puntas. Entre ellas está la punta clásica, que esta está indicada para perforaciones, apexificaciones y recubrimientos pulpares. Con esta punta nosotros llevamos el biodentín hacia el tercio tanto apical, hacia la perforación, y luego compactamos con un microbrush. Y acá ya tenemos el tratamiento finalizado con biodentín y la gutapelcha termoplastificada. Este sería el resultado final post-tratamiento. Tenemos la radiografía inicial y la radiografía final. Acá se le colocó el poste al paciente y este sería el resultado final postoperatorio. Bueno, y como conclusiones de este caso, ¿qué nos llevamos? Primero, es importante un historial meticuloso del paciente, recolectar toda esa información relevante, tanto objetiva como subjetiva. Es importante un análisis radiográfico. Este ya nos va a permitir, en cuanto a la ubicación, el tamaño de la perforación y la extensión a estructuras adyacentes. También se ha reportado en la literatura que usar materiales biocompatibles va a aumentar el éxito del tratamiento. Y algo muy esencial también es el uso de magnificaciones. Este va a ser importante porque nos va a ayudar a identificar, a visualizar e iluminar la perforación endodóntica. Y así nosotros vamos a reducir los procedimientos, los errores de procedimiento. También es importante la restauración inmediata del paciente. Esto nos va a evitar microfiltraciones y por ende la reinfección del conducto radicular. Y darle seguimiento al paciente tanto clínico como radiográfico. Bueno, y hasta acá ha llegado mi presentación. Quiero agradecerles por su atención. Y bueno, en estos momentos de incertidumbre, quiero decirles que tengamos fe y que estos momentos que vemos proyectadas en las imágenes seguramente volverán. Gracias. Muchísimas gracias, doctora García, por su presentación, por compartir sus conocimientos. Voy a permitirme leerme un poco aquí el chat. La verdad es que son felicitaciones. Excelente, doctora Lili. Muy bien explicado, doctora Lili. Felicitaciones por su presentación. El doctor Baide dice bonita conferencia. Felicitaciones por su presentación. También la colega Lucía Zulesio dice, para irrigar, ¿por qué se usó clorexidina y no hipoclorito? Sí. Bueno, gracias por su pregunta. De acuerdo a la Asociación Americana de Endodoncia, la clorexidina en relación con el hipoclorito de sodio es biocompatible y acá teníamos primero una perforación reciente, no tenía sondaje, no habían bolsas periodontales, entonces decidimos usar la clorexidina debido a que este presenta baja toxicidad y no tiene un efecto negativo en cuanto a la estructura dentinaria. Muy bien. El doctor Freddy García dice, buen trabajo, doctora Lili.
te deseo lo mejor. La doctora Reyes comenta, bueno, también excelente presentación. Siguen las felicitaciones. Y la doctora Pamela Jiménez pregunta, ¿por qué se utilizó el uso de biodentin para la perforación? Gracias por su pregunta. Bueno, utilizamos biodentin porque en la literatura reporta de que este tiene un porcentaje de éxito de un 94%. Es un material biocompatible, osteoinductivo. Sus propiedades en cuanto al manejo son eficientes. El tiempo de fraguado, que es corto en comparación con otros materiales, y por eso elegimos ese material. Muy bien. El doctor Bosa dice, excelente presentación, doctora García. Muy ordenada y bonita. Gracias. El doctor Escobar, Miguel Escobar dice, doctora, ¿qué piensa de medicar con hidróxido de calcio en 3 citas y obturarlo en 2 citas? Gracias. Bueno, sí, en estos casos bajaría la carga bacteriana, sobre todo si tenemos, en el caso de que fuera una perforación antigua. Sin embargo, el artículo que les presenté del doctor Mancino y colaboradores, ellos, a pesar de que era una perforación antigua, ellos no medicaron, lo sellaron en la misma cita, pero yo sí creo en el biodentin, en el hidróxido de calcio, en cuanto a si no nos da el tiempo de terminar el procedimiento en esa cita. Muy bien. Otra pregunta, la doctora Catherine Reyes pregunta, ¿cuál es el pronóstico que le da a la pieza dental? Bueno, en base al artículo de Trop y colaboradores, ellos evaluaron tanto un pronóstico bueno y un pronóstico malo. Entre el pronóstico bueno estaba una perforación que era reciente. El único dato que tuve de este paciente en particular era que la perforación era reciente y debido a que estaba lateral, y de acuerdo al artículo de Trop, se clasificó como que tiene un buen pronóstico. Muy bien, perfecto. Biocerámicos, Lili, en anteriores, MTA o biodentin, y se nos puede explicar por qué. Bueno, el MTA sacó su presentación. El problema que tenía que habían dos presentaciones, hay dos presentaciones, tanto el gris como el blanco. Y por eso, debido al problema que tenía el gris de la decoloración del diente, salió el blanco, pero en la literatura reportan que también tiene ese problema y otros no. Pero en lo personal yo elegiría el biodentin por el tiempo de fraguado, que en el MTA es la literatura reporta 2.5 horas, mientras que el biodentin solo son 12 minutos aproximadamente. Y en cuanto a la manipulación, es mejor el biodentin, en mis manos funciona mejor. Muy bien. Otra pregunta, dice el doctor Escobar, si medicara con hidróxido de calcio en 3 citas, ¿cuántos días medicaría y posterior a la obturación? Bueno, depende del caso clínico y bueno, más que todo es del caso clínico, pero aproximadamente no les sabría decir. Todo depende del caso clínico que se nos presenta. Así medicamos también, no solo va a estar dependiendo de eso, sino hay otros factores como el factor del paciente, el factor del tiempo, pero sí depende del caso clínico. Sí, básicamente una vez que tengamos sin supuración o que el conducto esté seco, pues ya podemos pasar a la obturación, a la posterior obturación, ¿verdad, Lili? Sí. Muy bien. Vamos a ver, dice el doctor Gómez Castillo, excelente presentación, muy buena, bien estructurada y elocuente. Gracias. Muy bien. Pues creo que ya he leído los comentarios y las preguntas que tenemos hasta el momento. Si hay alguna pregunta más, por favor, con toda la confianza. Creo que ahí estamos.
La doctora Stephanie Palacios dice: felicidades, doctora. Dice. Gracias. Pues muy bien. Pues yo creo que ya no tenemos más preguntas, doctora García. Muy bien, dice sí. Bueno, entonces vamos a dar paso a enviarle virtualmente este diploma de agradecimiento que dice así: la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Escuela de Estudios de Posgrado, la Facultad de Odontología, otorgan el presente diploma a la doctora Lilian Janet García Méndez por su colaboración como conferencista en el primer Congreso en Línea 2020 de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dado en la ciudad de Guatemala el 5 de mayo de 2020 y enseñada a todos. Firma el decano de la Facultad de Odontología, el doctor Guillermo Barreda, y firma el director de la Escuela de Estudios de Posgrado, el doctor Carlos Alvarado Barrios. Gracias. Muy bien. Pues entonces, sin más, vamos a esperar a la siguiente conferencia, por favor. Estaremos en unos minutos volviendo. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.